Bueno, buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1 Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 3 de julio, acompañándote en este programa Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, espero que estén bien con este frío y con esta cantidad de gripe, de faringitis, laringitis, y yo estoy pasando una conjuntivitis, y todo parece que todo dura un mes, ¿no? Con antibióticos y qué sé yo, antes se iba tal vez en una semana o menos, bueno, pero ahora parece que todas las enfermedades se pusieron de acuerdo y duran un mes. Estas enfermedades de este tiempo, ¿no? Bueno, hoy quería reflexionar y le puse el título a este programa como reflexiones en voz alta sobre la soledad. Me parece un tema muy interesante y que nos puede hacer mucho bien a todos, ¿no? Y ustedes saben que hay dos tipos de soledad, ¿no? Esa soledad como lugar de encuentro interior, ¿no? Donde no es necesariamente la soledad un vacío. Es el lugar donde, o el espacio donde nos reencontramos con nosotros mismos, donde dejamos de actuar para los demás y empezamos a escucharnos. Es en ese silencio de la soledad, donde muchas veces oímos por primera vez lo que verdaderamente sentimos, lo que verdaderamente anhelamos o lo que tememos. Y a veces, como decía alguna vez o como dije alguna vez, necesitamos estar solos para volver a ser nosotros mismos. Y esta soledad de encontrarnos con nosotros mismos, la soledad y el crecimiento, estar solo no siempre es estar mal. Muchas decisiones de la vida muchas veces la tomamos en soledad. Y el crecimiento interior también necesita de un poco de soledad, distancia del ruido y muchas veces retirarnos, ¿no? O hacer un retiro, porque esa soledad nos obliga a madurar, a tomar responsabilidad y también a dejar de culpar al entorno y empezar a mirar dentro nuestro, porque la soledad puede ser un maestro severo, sí, muy seguro que sí, pero también sabemos que es el más honesto. Y hay una diferencia muy grande entre la soledad que elegimos para este crecimiento que estamos hablando, del retiro, la contemplación, el descanso, a esa soledad que nos imponemos, al abandono, la exclusión, el dolor. La primera nos eleva, la otra nos hiere. Pero también si aprendemos a transitar esa soledad impuesta, nos revela, seguramente nos va a revelar algo profundo sobre la vida, sobre el amor, que también necesitamos dar y que también necesitamos recibir. No toda soledad es tristeza, no toda compañía es presencia. Y estamos, como siempre traigo a colación, el mundo hiperconectado donde estamos. Y por más que esto suceda, estamos emocionalmente desconectados. Estamos rodeados
de gente, pero por ahí no nos sentimos realmente vistos. Y en este contexto la soledad duele más porque con la apariencia de soledad, pero también si vemos un poco más allá, es un llamado para cada uno de nosotros, un llamado a buscar vínculos verdaderos y no solo intercambios fugaces. La verdadera compañía, amigo, amiga, esto lo sabemos, no es la que llena el espacio, sino la que nos toca el alma. Y desde una mirada espiritual, la soledad puede ser lugar de oración y de presencia divina, como en el desierto los profetas, donde no hay nadie más. Y ahí es donde se hace presente la voz que no necesita ruido. Porque Dios no siempre habla en el estruendo, sino a veces llega en el susurro de una tarde solitaria o en nuestra noche del alma. Y en el silencio de la soledad vamos descubriendo que nunca estuvimos solos de todo. Y reflexionar, como les decía en voz alta, sobre esta soledad. Reflexionar sobre nuestra soledad nos abre los ojos hacia los demás. Y a veces basta una mirada, una palabra, una escucha. El dolor de la soledad se alivia cuando ayudamos a otro a no sentirse solo. Y la soledad forzada es una herida silenciosa. No la elegimos, no la buscamos, no nos preparamos para ella. Y a veces llega de golpe, a veces como un lento goteo, se instala y nos deja un vacío que pesa. Y seguramente que vos o yo, hay momentos en la vida donde nos vamos aislando y también somos dejados de lado. Amigos que se alejan, la familia que no llama, las comunidades que no acogen, y uno se descubre solo, no porque quiera, sino porque ya no está invitado. Y esta soledad, amigo, amiga, duele más que la ausencia, porque duele como un rechazo. Es un espejo que devuelve preguntas sin respuesta como ¿qué hice mal? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué ya no cuentan conmigo? La soledad forzada es un exilio, es injusto. Un mundo que corre sin mirar, de relaciones que solo sirven cuando somos útiles, de corazones que se enfrían cuando el otro incomoda o estorba. Y en esta soledad impuesta uno se siente invisible, uno se siente como si no importara, como si no existiera. Pero hay una verdad profunda, amigo, amiga. Tu vida, nuestra vida tiene valor, incluso si ahora no lo ve nadie. Y tal vez esta soledad forzada sea la noche más larga, pero también puede ser el umbral hacia una luz distinta, hacia una fortaleza que no sabías que tenías, a una fe profunda, a un amor más puro y una esperanza que no depende de nadie, porque no te tenés que olvidar que Dios no se aleja cuando el mundo lo hace. Él se acerca en el abandono, en el cuarto vacío, en la silla vacía de la mesa. Se queda en silencio, pero está. La soledad forzada es real y dolorosa, pero también puede ser redimida. Y no hay que romantizarla, pero sí atravesarla con verdad, sin negar lo que duele y sin perder la dignidad. Y en el medio del vacío poder decir nada puede separarnos del amor de Dios, como decía San Pablo en Romanos. Ni siquiera la soledad que otros nos imponen. Y a veces surge la pregunta de ¿por qué me aíslo? Y a veces lo hago para
para protegerme, porque ya no entiendo el mundo, porque el mundo duele, porque el rechazo lastima, o porque cuando hablo no me escuchan y cuando calle nadie me pregunta. Y a veces uno se calla porque le han fallado muchas veces, porque uno confió y lo soltaron, porque entregaron el corazón, el alma y nos devolvieron silencio, o tal vez porque estar con otros me recuerda lo que perdí. Y a veces nos pasa que nos aislamos sin querer, sin planearlo. Solo me voy cerrando, esperando que no me llegue más frío, porque me siento distinto, porque no pienso igual. Y así, a veces, me aíslo porque ya no tengo fuerzas. Pero también está a preguntarse, ¿el aislamiento me cuida o me encierra? ¿Es un refugio o es una prisión? La soledad elegida puede ser sanadora, pero el aislamiento constante, el que nace del dolor, ese dolor no sanado, se vuelve una jaula invisible. Pero siempre aparece una luz suave que resuena en nuestro corazón, que no estás solo, que te entiendo o estoy contigo. Y tal vez esa voz sea la voz de Dios. O tal vez sea mi alma pidiendo ayuda. O tal vez sea el eco de todos los que también se sienten solos y no se animan a decirlo. Entonces, el primer paso es reconocer por qué me aíslo. Porque de esa forma es un paso gigante hacia la libertad. Y no es para correr hacia la gente sin pensar, sino para salir de a poco. Y tal vez puedo empezar a hablar con alguien de confianza o de escribir, como dije muchas veces, lo que estamos sintiendo. Ser honestos con nosotros mismos. Ser honestos con la oración y dejar de a poco que entre la luz. La soledad como enfermedad no siempre se ve, pero se siente profundamente. No deja marcas en la piel, pero pesa acá en el pecho. A veces no es fácil de diagnosticar, pero enferma el alma, la mente y hasta nuestro cuerpo. Es esa soledad que no es elegida, ni buscada, ni bienvenida. Es la que se va instalando lentamente como una sombra. No nos duele de golpe, pero sí va desgastando. Es una enfermedad sin fiebre, pero sí con noches sin sueño. Sin fracturas, pero con... Vos lo sabés, yo lo sé. Sin fracturas, pero con el corazón roto en 1000 partes. Y nos sentimos como una casa vacía, con las ventanas cerradas y el polvo acumulado. Y nos enferma esta soledad, enferma la mente, porque empezamos a creer que no importamos. Enferma el cuerpo porque la tristeza sostenida debilita nuestra inmunidad. Enferma el espíritu porque nos hace dudar de nuestro valor, de nuestra misión y si vale la pena seguir. Hay salida, sí, no es mágica. No se cura con las multitudes, ni hoy con las redes sociales, ni con las promesas vacías. Se sana, amigo o amiga, con presencia verdadera. Con alguien que diga, estoy acá, no te suelto. Con gestos simples, con una palabra, una mirada, un mensaje sincero, con comunidad, con escucha y con vínculos que sanen. Y también empezamos a sanarnos por dentro cuando empezamos a pensar que estamos solos pero seguimos vivos. Y mientras hay vida, hay una posibilidad. Y me dirás, si Dios no nos cura mágicamente la soledad, pero puede transformarla en un lugar de encuentro. Porque a veces cuando no queda nadie, es Dios quien se sienta a nuestro lado y llora con nosotros. No nos sermonea, no nos apura, no nos exige,
Solo está presente, fiel, paciente, como un gran amigo que no se va. Y la soledad no siempre se cura con gente, sino con amor. Y muchas veces este amor llega en formas inesperadas. Quiero salir. Es un grito, una plegaria, pero también una decisión. Es una fuerza inmensa. Es la respuesta de un alma que rehúsa quedarse en la oscuridad. Estoy cansado, la soledad me rodea como un cuarto sin ventana, Señor. Quiero salir, no sé cómo. No sé en dónde, no sé si puedo, pero quiero salir. Y te pido a vos, Dios, una mano, una pequeña señal. No me sueltes. Salir no siempre es un salto. A veces es abrir una rendija a la luz. Y te propongo algo que podés hacer. Escribile a alguien que quieras, aunque hace tiempo que no hablas. Salir a caminar sin buscar nada, solo estar caminando. Estás vivo, estás buscando, y eso ya es sagrado. ¿Cómo salir? Es la pregunta más valiente, pero también la más difícil cuando uno está herido, cuando uno está cansado o atrapado en su propia soledad. Hay un camino y se recorre paso a paso, con paciencia, con verdad, pero también con ayuda. Te hago una propuesta, como una dirección. Cada paso que des en esta propuesta es pequeño, pero es real. El primer paso es ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Tristeza, abandono, vacío, miedo, cansancio. Anda anotando lo que estás atravesando sin juzgarte. ¿Sabes por qué? Nombrar es empezar a sanar. Escribirlo es empezar a sanar. Y decir y escribir, me siento solo, estoy perdido, no tengo fuerza, ya es un acto de luz, porque el dolor que se escribe, el dolor que se nombra, empieza a perder poder. El segundo paso es no trates de hacerlo solo, porque salir de la soledad no se hace en soledad. Hay que pedir ayuda aunque cueste, aunque sea incómodo. Y puede ser una persona, un terapeuta, a un director espiritual o a un amigo lejano. No importa si no sabes qué decir, porque solo alcanza con decir no estoy bien. Porque hablarlo no te hace débil. Hablar de este problema te hace humano. Y el tercer paso, abrir una puerta, aunque sea pequeña. Salir a caminar unos minutos, ir a un lugar donde haya gente, aunque no hables, rezar, orar, aunque sea con pocas palabras, decirle a Dios que estás acá, que no te deje. Porque el alma se oxigena cuando cambias de aire, aunque sea un poquito. Y el cuarto paso es construir pequeños rituales, porque estos rituales nos van a ayudar a romper el ciclo del vacío. Levantarnos a la misma hora, agradecer las cosas por mínimas que sean, leer algo que nos da esperanza cada mañana o antes de dormir, y sobre todo hacer una acción concreta para otro, aunque sea mandar un mensaje. Como quinto paso, permitirnos el duelo, pero no quedarnos en él. Tal vez nos sentimos aislados porque perdimos una relación, un sueño. El duelo se vuelve enfermedad si nunca encuentra salida. Por eso hablalo, llorá, pero también elegí un poco volver a vivir. Como decía la semana pasada, volver a lo simple, volver a lo vivo, a la naturaleza, a esa música que te gusta, al arte, y a veces lo que nos devuelve a la vida no es una gran revelación, sino algo muy pequeño, una charla honesta, una canción que nos nombra, o una flor que brota. Y hay una canción muy linda, Camina conmigo, Jesús. Y en este séptimo paso, pedirle a Dios que camine con nosotros. Camina conmigo, como en el camino de Emaús.
Él camina con nosotros, aunque no lo podamos reconocer. Y salir de ese lugar no es olvidar, no es negar, no es fingir, es reconocer el valor de cada uno de nosotros, el derecho a vivir con sentido, a ser amado, a sentirse acompañado. Si estás escuchando esto y te interesa, estás en camino. Y es porque ya diste un paso. No estás solo, estoy con vos y Dios también. Y la soledad tiene que servir como un trampolín, la soledad como un trampolín al crecimiento personal y espiritual. Hay soledades que lastiman, pero hay otras que despiertan. Y a veces es la misma soledad que primero nos duele que luego nos va transformando. Cuando el ruido de afuera se apaga, empieza a hablar la voz adentro. Y a lo mejor esa voz que antes ignorábamos comienza a revelarnos cosas que estaban ocultas, de esas heridas que no sanamos, de esos deseos verdaderos, de esas creencias que nos limitaban, y sobre todo la presencia de Dios en lo hondo de nuestro ser. Y la soledad puede ser como el invierno, parece muerte, pero es preparación. La soledad como tierra fértil, en el silencio, en el retiro, en la aparente oscuridad. Es donde se van gestando las raíces de una vida más plena. ¿Se acuerdan de que Jesús se retiró al desierto? Ahí ayunó, fue tentado, luchó con su interior, pero fue fortalecido y regresó lleno de espíritu. Y los grandes místicos, los grandes santos, los grandes profetas, los grandes sabios, los grandes hombres, conocieron la soledad como parte del camino. Porque la soledad no es abandono si se convierte en encuentro. Y de la soledad fecunda nace nuestro autoconocimiento real. Nace nuestra fortaleza interior, nace nuestra libertad, nace una espiritualidad más profunda y nace también el propósito de nuestra vida. Porque la soledad bien vivida, amigo o amiga, no es encierro, es un santuario. La soledad puede ser herida o semilla. Si la miramos con miedo, nos encierra, pero si la abrazamos con fe, nos impulsa, nos prepara, nos purifica. Tal vez pensar que no estamos solos, sino que estamos siendo moldeados, como la arcilla en manos del alfarero, como aquel grano que cae en la tierra para dar fruto, como el corazón que en el silencio vuelve a encontrar y a escuchar a Dios. A veces, con tal de no estar solo, elegimos mal. Y el precio es muy alto. Por ahí nos aferramos a relaciones o entornos o hábitos que nos hacen sentir acompañados, pero no necesariamente cuidados ni valorados. Y en ese intento de evitar el vacío terminamos perdiéndolo todo, perdiéndonos a nosotros mismos. Cuando el miedo a la soledad nos hace elegir mal, la soledad pesa. Es difícil estar en silencio sin alguien que nos mire, que nos espere, que nos nombre. Y entonces buscamos compañía, y a veces a cualquier precio. Y nos vamos convenciendo de que mejor esto que estar solo. Y seguimos cultivando relaciones vacías, frías, incluso destructivas. Y nos rodeamos de gente que no nos escucha, pero sí nos mantiene distraídos. Y nos cuesta tanto que hasta aceptamos vínculos donde tenemos que fingir, donde tenemos que adaptarnos, donde tenemos que reducirnos. ¿Y saben con qué pagamos? Pagamos con la paz, con la dignidad, con nuestra autenticidad. Y entonces nuestra alma lentamente empieza a apagarse, porque es el alto precio de negar la soledad, porque vamos perdiendo tiempo, pero sobre todo el sentido a la vida. Y dejamos de crecer por evitar el dolor.
Y también empezamos a reprimir la voz interior que nos dice, esto no es amor, esto no sos vos. Y no estar solo no siempre significa estar acompañado. El verdadero camino no es huir de la soledad, sino atravesarla con verdad. No llenar un vacío a toda costa, sino esperar relaciones que valgan la pena, porque cuando nos animamos a estar solos, pero en paz, nos volvemos más libres, más claros, más fieles a quienes somos. Y por supuesto que desde ese lugar podemos elegir, desde esa plenitud, y no desde el miedo a la soledad, porque es preferible estar solo y en paz que mal acompañado y en guerra con uno mismo. Por eso tenemos que pedir el coraje o tener el coraje de no aceptar cualquier compañía por temor al silencio, de tener paciencia para esperar lo que es verdadero, de tener sabiduría para soltar lo que solo llena por afuera, construir una vida con raíces, con sentido. El contexto psíquico de la soledad es complejo y no es un solo hecho externo, estar sin compañía, sino también un fenómeno psicológico y emocional lleno de capas. En su laberinto interior, la soledad no es simplemente estar solo. A veces estamos rodeados de gente y sin embargo nos sentimos solos por dentro. Y otras veces elegimos aislarnos, pero en el fondo lo que buscamos es protección. Tiene muchas caras. La soledad. Un vacío que no sabemos cómo llenar, una defensa frente al dolor del vínculo, una etapa de búsqueda y transformación, o una herida antigua que nunca cerró del todo. Y ahí está nuestra alma, un terreno frágil y sagrado. El alma humana no está hecha solo para convivir, también necesita que nos retiremos, necesitamos procesar, elaborar, pero cuando esa soledad se vuelve crónica o involuntaria, aparecen pensamientos negativos que se repiten, surgen memorias no resueltas, se activa el autoboicot, el sentimiento de no valer, se oscurece la autoestima y la percepción de uno mismo se distorsiona. La mente sobrepiensa, el corazón se cierra, el espíritu se siente lejos de todos. Como les decía antes, es como estar dentro de una habitación cerrada sin ventanas. La soledad no es un estado simple. Es una trama de necesidades, miedos, memoria, vínculos rotos, búsquedas profundas. No estamos solos en esa soledad. Dios también está en el cuarto cerrado sin ventanas. En algún lugar también está sintiendo lo mismo alguien y nombrarla ya es empezar a salir. Por eso debemos vivir nuestra soledad con sentido, buscar un lugar tranquilo donde podamos estar unos minutos, cerrar los ojos, sostener el aire por un momento y llevar nuestra atención a la sensación de estar con nosotros mismos. No para juzgarnos ni para pelear con lo que sentimos. Así de a poco reconocer que la soledad habita en nosotros. No la negamos, no la escondamos. Dale permiso a esa sensación de estar ahí. Puede ser que aparezca alguna emoción, tristeza, miedo, enojo o incluso paz. Lo que podemos hacer es recibirla como un mensaje que la soledad nos regala. Llévate estas palabras que quiero que guardes en tu corazón. En la soledad no hay vacío. Hay un espacio donde puedo encontrarme, donde pueda crecer. Llévate esta palabra, no estoy solo, estoy en camino. Sentí ese abrazo que te recuerda, aunque estés solo, eso que sos valioso, que estás acompañado en lo profundo. Amigo, amiga, espero que en este tiempo de este programa puedas haber encontrado un poco de paz y la mantengas. Que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos,
también a confiar en la fuerza que está dentro tuyo, a entusiasmarte un poco más con la vida, que sirva para amigarte con vos mismo y sobre todo a superar la adicción a la aprobación de los demás, a que puedas aceptar tus limitaciones y tus defectos sin enojarte, a que puedas reconocer la soledad y salir a caminar de la mano con ella, a que puedas tomar más riesgos, a que puedas aceptar el cambio y a cambiar de actitud, a que puedas hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de que puedas aceptarte, amigo o amiga, así como sos, a crecer aprendiendo de los encuentros, de los desencuentros, de los fracasos, a que no idolatres a nadie, a que puedas encontrarte con vos y con Dios. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Amigo o amiga, hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Bueno, hasta aquí el programa de este jueves 3 de julio, acompañándote en esta hermosa radio FM 105.1, radio de la parroquia María Madre del Redentor, en este programa, compartiendo vida. 30 años de compartiendo vida. Es mi deseo, amigo, que tengan una semana excelente, que esté muy rico el locro, y decirle gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. A vos, Marina, también muchísimas, pero muchísimas gracias, y al Padre Ricardo por permitirme hacer este programa. Que Dios los bendiga a toda esa comunidad de María Madre, y si Dios quiere, nos estaremos escuchando el jueves que viene. Muchas gracias. Chao.